Durante 15 años llegó a ser uno de los criminales más temidos en el oeste de los Estados Unidos. Hoy hablaremos de Patrick Kearney, el asesino de la autopista, el asesino de las bolsas de basura. En la década de los 60 y de los 70 hubo una transformación social muy importante a nivel mundial, pero sobre todo en Estados Unidos. Y no siempre fue bueno, porque fue también un periodo que conmocionó a la sociedad por la cantidad de crímenes que se iban cometiendo por asesinos en serie. Podemos recordar pues, a Edmund Kemper, el gigante cortacabezas, o incluso a Manuel Delgado Villegas, el arropiero, que actuó aquí en España. Pero es verdad que en Estados Unidos pues hubo una gran criminalidad en esas décadas. Entre ellos se encontraba Patrick Kearney. Nació a pocos días del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, en 1939, en el estado de California. Era el mayor de 3 hermanos y su infancia, supuestamente en el hogar, transcurrió con normalidad, aunque se cuenta que disfrutaba viendo cómo su padre mataba cerdos pegándole un tiro detrás de la oreja. Esta cosa tan perturbadora para un niño, en este caso no fue para él una cosa negativa, sino positiva. También se cuenta que sufrió burla en el colegio porque tenía una complexión física muy delgado, de aspecto enfermizo, forjándole un carácter retraído y vengativo. Antes de empezar con su carnicería, Patrick se licenció en ingeniería y trabajó para una empresa proveedora de las fuerzas aéreas estadounidenses. Allí conoció a David Hill, un hombre casado que abandonó a su mujer para mantener una relación sentimental y tormentosa con Patrick. De hecho, se cuenta que los celos y las constantes discusiones hicieron que comenzara con su carrera criminal, convirtiéndolo en uno de los asesinos en serie más sanguinarios de estas 2 décadas que hemos hablado antes. Su modus operandi consistía en recoger autoestopistas a los que disparaba en la cabeza y con los que mantenía relaciones sexuales necrófilas. Después los degollaba, los descuartizaba y los introducía en bolsas de basura que iría dejando a lo largo de la carretera y de los desiertos. Su primer crimen lo cometió en 1962. La víctima elegida fue un autoestopista de 19 años, al que recogió en su motocicleta y tras llevarlo a una zona apartada, le disparó a bocajarro. Una vez muerto, lo violó y luego lo descuartizó. El cadáver fue encontrado en una bolsa de basura muy cerca de la carretera. En los siguientes meses mató a otros 2 jóvenes y tras reconciliarse con David, ya comentaba antes que su relación era muy tóxica, se separaban, se juntaban, pues tras reconciliarse con él, parece que se relajó en cuanto a la criminalidad hasta 1967. Aquí disparó, sodomizó, degolló y desmembró a un hombre que asaltó en su propia casa y que lo metió en la bañera, extrajo la bala del cráneo y enterró a la víctima detrás del garaje. Estamos ante un asesino muy listo. Él hacía todo lo posible por no dejar ningún tipo de huella que pudiera incriminarlo con nada y cumplía todas las reglas de un buen asesino. 7 años después continuaría con la ola de crímenes, pero de una forma ya más perfeccionada y con víctimas bastante más vulnerables. Hay que tener en cuenta que algunos fueron niños de entre 5 y 8 años a los que engañaba para subirlos en su coche, pero el foco lo puso sobre todo en la comunidad gay,
jóvenes homosexuales que regentaban zonas de ambiente de Los Ángeles. La forma de perpetrar estos asesinatos era siempre la misma: subirlos al coche, dispararles, necrofilia, desmembramiento, bolsa de basura y carretera cercana al desierto. Todo esto manteniendo los límites de velocidad para no ser nunca parado bajo ninguna circunstancia. Así fue como Patrick Kearney fue apodado el asesino de la autopista o el asesino de las bolsas de basura. El reguero de víctimas halladas por las autoridades llegaron a la conclusión de la existencia de un asesino en serie operando en esa zona. El 13 de marzo de 1977, John LaMay fue a casa de Patrick y David, ya que había quedado con este último, y al no estar en casa, Patrick le hizo pasar para que lo esperara, y de repente y de manera sorpresiva disparó al menor de 17 años en la nuca, causándole la muerte instantánea. Hizo con él lo que con el resto de víctimas y se deshizo del cuerpo en el desierto, donde fue encontrado 5 días después. Una vez descubierto el cuerpo, interrogaron a su círculo más cercano, conociendo así que John era un asiduo del ambiente gay de Los Ángeles y que el día de su asesinato él había quedado con David en su casa. Tras personarse allí, se dieron cuenta de que estos habían huido. Y bueno, registrando la casa, encontraron una sierra eléctrica ensangrentada, muestras de cabello, y toda la sangre que encontraron por la casa coincidía con el ADN de la víctima. Tras estar en búsqueda y captura, ellos mismos, Patrick y David, se entregaron. Pero Patrick se autoinculpó en todo momento de ser el causante de 28 asesinatos. En el interrogatorio dijo que le excitaba matar y le daba una sensación de dominio. El psiquiatra en su informe concluyó que era un asesino con dotes de genio, ya que tenía un coeficiente intelectual muy alto y bastante superior a la media. Durante el juicio celebrado en diciembre de 1977, Patrick fue condenado a cadena perpetua. David fue absuelto de cualquier implicación en los hechos. Solo pudieron demostrar 21 de los 28 asesinatos cometidos y su declaración de culpabilidad le valió para salvarse de la pena de muerte. Y hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente.